ánimo, motivación. Pero ahora vamos a ver una serie de valores. Es una serie de 5, no van a ser 5 prédicas, sino que las hemos juntado, pero vamos a ver 5 temas. Yo estoy seguro que ustedes van a coincidir conmigo de que nuestra sociedad está en el estado en que está, porque la falta de valores en las personas es muy evidente. Realmente se han perdido muchos de los valores. Y hoy vamos a ver que están en la misma palabra de Dios y la Biblia misma exige y nos pide que nosotros podamos, como personas, tener esos valores. ¿Y por qué le llaman valores? Porque le dan valor a las personas. Nosotros de por sí ya valemos un montón y valemos la sangre de Jesucristo que Dios lo envió un día y nos compró con su sangre. Eso ya tenemos un valor intrínseco nosotros como hijos de Dios. Pero esta es la parte de los valores que nosotros vamos a ver acá, la parte que nos toca a nosotros de darle valor a nosotros, o sea, la parte que a nosotros nos toca como darle valor a nosotros mismos, ¿verdad? Digamos, es como un objeto que por sí mismo ya es un objeto caro, digamos. Vamos a poner el ejemplo de un objeto caro. Ese objeto ya por sí mismo vale un montón, ¿verdad? Ya alguien pagó, lo compró y me lo regaló, por ejemplo. Pero después me toca a mí cuidarlo, ¿verdad? El bien va a seguir teniendo el mismo valor de costo, digamos, que costó, aunque se descomponga y aunque se ponga viejito y aunque uno lo cuide. Su valor de adquisición va a ser el mismo, ese no va a cambiar. Pero yo le puedo dar más valor, yo lo puedo cuidar, yo lo puedo hacer un uso adecuado de ese bien y voy a estar cuidando su valor. Los valores realmente cuando uno los observa nos llevan a lugares inimaginables, ¿verdad? Ustedes seguramente habrán visto en un trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona cuando llegan a pedir un trabajo, a veces los conocimientos de las personas pasan a un segundo término. Muchas veces se dice, no, me voy a decir pues porque tiene un don de servicio increíble, ¿verdad? Es bien honesto, es honrado, es respetuoso. Esas cosas se le dan mucho valor a las personas. Y es de lo que vamos a estar hablando a partir de ahorita. Y el primero que vamos a ver es honestidad. Muchos resumen la palabra honestidad en ser congruente de lo que pienso, y lo que digo y lo que hago. Es una persona honesta, ¿verdad? Lo que dice el diccionario y lo que está detrás de esta palabra. Esto es el diccionario. Lo que decía, ¿verdad? Ser decente, ser decoroso, ser recatado, ser pudoroso. Miren esto, lo que encierra esto, ¿verdad? Uno a veces está en conversaciones y se hablan de cosas cosas deshonestas y las personas lo hablan así con tanta desfachatez que no se sonrojan. Personas que hablan de deslealtad a la esposa o de cualquier cosa que hablan, así cosas bien deshonestas, y las personas aplauden, no hay pudor con esas cosas, ni siquiera se sonroja cuando está diciendo algo. O una persona que tal vez tomó algo que no era de él, ¿verdad? Se ha perdido mucho el tema de los valores. Razonable, justo, probo, recto, honrado. O sea, esto es con esa que uno tuviera, con la honestidad que uno tuviera, ya avanza uno bastante. Todo lo que dijeron ustedes está recogido ahí. Decoroso, decía Raiz, relacionado con el decoro. Honrado, recto. Ahora veamos qué dice la palabra. Dice muchas cosas y solo vamos a ver algunas acá. Dice muchas cosas de lo que tiene que ver con la honestidad. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día. ¿Qué se les ocurre a ustedes con esa parte primera que dice que debemos andar como de día? Andar con claridad. En la luz. Es contrario de andar como de noche, ¿verdad? De noche las cosas no se ven. De repente uno puede hacer cosas. Obviamente Dios sí conoce todo lo que uno hace. Y conoce hasta los pensamientos más profundos que uno pueda tener en su corazón. Pero este es para los hombres, ¿verdad?
de la honestidad que está hablando acá, andemos como de día, cuando las cosas se ven, cuando las cosas no se pueden ocultar. De noche se pueden hacer muchas cosas que no se ven. Y muchas de las cosas, aunque ahora ha llegado a tal grado de deshonestidad que uno oye los asaltos que hay, y los asesinatos que hay a pleno día, a la luz del día, pues al mediodía, a cualquier hora, ¿verdad? Pero regularmente las cosas malas, digamos, como por regla, digamos, se tienden a hacer en la noche, ¿verdad? Cuando no se ven. Andemos honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Eso tiene que ver, recoge mucho de lo que vimos allá. Vean, lo que vamos a ver a continuación nos va a confrontar. A mí fue el primero que me confrontó. Yo se los digo así honestamente. El segundo mandamiento, ¿verdad? Ama a tu prójimo o sea, amar al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? La persona con la que más convive uno todo el día y durante toda su vida es uno mismo. Entonces, con el primero o con el segundo, digamos, con el que uno debe estar o uno debe ser honesto es con uno mismo. Uno mismo no se puede engañar. Eso sí son claros. Uno puede engañar a los demás, pero uno mismo no se engaña. A Dios y a uno mismo no se engaña. Uno sabe que si lo que está haciendo está bien o no está bien. Yo les he dicho a ustedes, ¿y cómo hace uno para saber si lo que está haciendo está bien o está mal? Exacto. Yo escuché una vez de un pastor y eso se me quedó a mí grabado. Hay un examen que deben pasar las cosas para saber si lo que uno está haciendo está bien o está mal. Cualquier cosa que ustedes se imaginen. Es preguntarle a Dios si le gusta lo que uno va a hacer o preguntarle, digamos, algo más real, digamos. Aunque Dios es real, pero algo más de acá de la tierra. Pregúntenle a sus hijos si lo que están haciendo está bien o está mal. Ese es un buen examen. Pregúntenle a su pareja. A veces preguntarle a un amigo que uno cree que es amigo, no necesariamente ese es un buen examen, ¿verdad? Porque hay amigos que lo incitan a las personas a hacer cosas malas. Pero pregúntenle a alguien que verdaderamente los ama como los hijos. Si lo que voy a hacer está bien o está mal, y ahí tienen una respuesta. O pregúntenle a Dios, o pregúntense ustedes, ¿será que con lo que estoy haciendo voy a agradar a Dios o no? Ese es un buen examen. Es un examen fuerte, pero le sirve a uno mucho para ir determinando si lo que uno está haciendo está correcto, ¿no? Porque parte de ser honesto, como se dice, es ser correcto, ¿verdad? Y hacer cosas correctas. En Romanos 13:7 dice, miren, vamos a ver muchas cosas de lo que significa ser honrado, ¿verdad? Ser la honradez. Pagad a todos lo que debéis. Pagar la deuda, ¿verdad? Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honro, honro. No debáis nada a nadie, nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cumplirlo como a uno toca cumplir. Esta parte no es fácil, la parte de los tributos y los impuestos. Yo creo que les conté, y me pasó 2 veces, con lo del el torito donde estuvimos disfrutando esa tarde. Gaby, mi secretaria, me hizo el favor de hacer todo el rollo ahí con el contrato y todo eso, ¿verdad? Y la persona le ofreció y que me lo dejaba más barato si no me daba factura. Y ella me empezó a preguntar, ¿verdad? Dice, que dice que si quiere factura o no quiere factura. Me dice, sí, le digo, quiero factura. ¿De veras? Sí, le digo, quiero, pero ¿le va a salir más caro? Sí, quiero factura. Me hizo factura. Y me pasó con Rafael también. Que no me recuerdo que estábamos comprando. Me pasó con Rafael y la persona me dice que si no quería factura y yo teniendo a mi hijo ya a la par. Imagínense ustedes el ejemplo ahí. Yo sí. Y Rafael se recordó del régimen de pagar impuestos que nosotros teníamos antes. Me dice, mira, pues las facturas ya no te sirven. Mi hijo le digo, si yo no pago impuestos acá, dejo yo de cumplir con mi obligación y ese señor que no me está haciendo factura deja de pagar sus impuestos también.
Ser honesto es fácil, en algunos casos no, en algunos casos cuesta, pero el beneficio de ser honesto es increíble, ¿verdad? La honestidad es recompensada. Dice que lo único que debemos de ver es amar, es lo único, y lo demás hay que cumplirlo. ¿Por qué? Porque el amar es de todos los días, ¿verdad? El amar es, yo no puedo amar una vez, no como cuando pago una deuda, digamos, que no la voy a pagar a cada rato, ¿verdad? La pagué una vez, se pagó. El amar no, el amar es constante y es permanente. Por eso es que regularmente uno tiene las deudas con el amor, porque eso es todos los días y a cada rato, ¿verdad? Esto es el símbolo de la justicia, de la honradez y de lo cabal que uno debe ser, ¿verdad? Cuando uno mira que un lado pesa más que el otro, lo que uno mira ahí es un desequilibrio, ¿verdad? Y Dios está pidiendo realmente que nosotros seamos justos y equilibrados en todo. Esto es lo que uno debe tener, ¿verdad? Equilibrado en todo. ¿Se vale esta? Se los explicaba el otro día. Esta balanza se vale cuando nosotros hablábamos de hacer un equilibrio entre lo que doy y lo que pido, ¿verdad? Lo que doy y lo que recibo. Lo que yo doy sí debería pesar más de lo que yo recibo. Yo debería estar entre las personas que dan más de lo que recibo. Al final, Dios en su bondad lo recompensa a uno. Miren lo que dice Proverbios. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Parte de la misma, parte de ser honestos es uno mismo tener un equilibrio en su vida. Uno, si a uno le pregunta, yo estoy seguro que si acá le preguntamos a los que estamos acá sentados, que hagamos una lista de nuestras prioridades, hagamos una lista de las cosas que nosotros creemos que son más importantes, ¿qué pondríamos primero? Dios, ¿verdad? ¿Y qué pondrían de segundo en orden de prioridades? Familia. La familia. ¿Qué pondrían de tercero? La pareja. La salud. Amigos. ¿Qué pondrían de cuarto? La pareja. La pareja. No, la pareja es la segunda. La segunda. ¿Qué pondrían de quinto? Tercero, ¿Qué la pondrían? Si se dan cuenta, el trabajo no es el que está en primero, ¿verdad? ¿O quién dice que el trabajo está en primer lugar de acá? Fíjense el orden de las prioridades que le damos a las cosas, el orden de importancia que le damos a las cosas. Ahora, en la práctica estaremos demostrando que realmente eso es lo más importante. Yo le digo, de las personas a que más ha confrontado, y realmente así es, de las que más confronta la palabra es a mí. Esta misma semana yo tuve la oportunidad de demostrar ese equilibrio entre mi trabajo y mi familia. Pasamos una situación que requería que yo estuviera acá, y yo ese día tenía dos temas que en otros tiempos yo hubiera pensado en esta cabezota de que era indispensable que yo estuviera, y ese es un error que uno comete, creer que uno es indispensable. Me levanté temprano, me rasuré, estando en el baño me tocó el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas si te tenés que quedar hoy acá en tu casa? Agarré el teléfono y le dije a mi jefe que no iba a llegar, no le pedí permiso para no llegar. Hoy no puedo llegar porque tengo un tema en mi familia que lo tengo que atender personalmente. Y me respondió, no te preocupes, atende a tu familia. Y yo fui a trabajar el lunes porque me tenía que quedar acá. Me había confrontado, y yo ya había empezado a leer la palabra, por eso les digo que la primero que confronta es a mí, en muchísimas cosas de la palabra. Decidí quedar, y dos temas importantes que tenía que atender, y se atendieron bien, y tal vez mejor de que si hubiera estado presente. Pero es este equilibrio, ¿verdad? En todo. Parte de la honestidad es eso, pues. Vamos a ver al final que, o sea, como empezamos la plática, la honestidad muchos la resumen en la congruencia entre lo que digo y lo que hago. Si yo digo que amo a mi familia, cuando tengo que demostrar que la amo, tengo que demostrarlo, porque si no es de palabra, pues.
Miren que dice 1 Juan 3:18, hijitos míos, cabal lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es, ¿verdad? Si uno dice que ama a una persona, pues hay que demostrarlo. Fíjense que nuestro pastor dice que el verbo que no se puede conjugar por sí solo es el verbo amar. El verbo amar necesita ir acompañado de otros verbos para comprobar que realmente uno lo está conjugando bien. Yo amo a mi esposa porque trabajo por ella. Yo amo a mi esposa porque la cuido. O sea, pues si yo solo digo yo amo, pero no hago cosas que demuestren amar, ¿cómo entender o cómo la gente se va a dar cuenta? ¿Cómo ella va a sentir que yo la amo? Yo la amo porque estoy dispuesto a hacer puntos suspensivos y un montón de cosas. Decir solo de palabra que amo y cuando hay que demostrarlo no se demuestra. Decir que yo soy amigo de alguien, y eso lo dijo alguien, no sé si yo no me acuerdo. Decir que uno es amigo de alguien, pero cuando hay que demostrar que es amigo, no se demuestra. Eso es amar de palabras, ¿no? Eso es amar de lengua. ¿Se recuerdan que vimos la palabra que dice que uno debe dar la vida por los amigos? Y eso es parte de la honestidad, ¿verdad? Hacer lo que digo y hacer lo que pienso. Ahora, hoy se habló también de la visión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todos, en grupos en casa, compartir la palabra. Esto es, estas dos diapositivas que vamos a ver, yo quiero que lejos de desanimarnos, nos animen, porque es un reto. Al final tenemos un mandato de Dios de ir y predicar la palabra a toda criatura. Miren qué dice 1 Timoteo. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe de tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. Esto me llamó la atención todo, pero esto particularmente. Fíjense que dice que el que va a dirigir una iglesia debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios vino, Jesucristo vino por los enfermos. Jesucristo vino a rescatar. Y nosotros, como hemos platicado otras veces, tenemos que inspirar a otras personas a que deseen ser como nosotros, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y a Jesucristo en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser un modelo para las personas. Las personas que no creen en Jesucristo nos tienen que respetar, porque entonces van a querer llegar a Jesucristo y dicen, yo quiero tener lo que tiene esa persona. Como decían a Leti hoy y a Lucky, su buen humor, su amabilidad, su don de servicio. La gente tiene que desear tener las características que nosotros tenemos. Y por eso nos tienen que respetar la gente, o sea, sí tenemos que ganarnos el respeto de las personas, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. ¿Qué requisitos que le piden a una persona para dirigir a una iglesia? Ahora, de repente no vamos a ser pastores, de repente sí, de repente vamos a ser colaboradores. Y aquí está para los colaboradores.
Yo deseo realmente de todo corazón, créanme, que así como tenemos esta célula nosotros aquí en la casa, podamos verla también en las casas de ustedes. Sí, y la responsabilidad, pues lo que tú decías, la responsabilidad que uno tiene con las demás personas. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Jimmy Swaggart, un predicador que tenía un ministerio, bueno, ya regresó, increíble por televisión. Él tuvo un problema con una señorita y mucha gente se retiró, pero miles de personas. Ese era un ministerio grandísimo. La responsabilidad de eso, y es que como bien decía Carla, ¿verdad? ¿Cómo uno va a aconsejar tener solo una sola esposa si el líder no puede? ¿Cómo va a decirle a las personas, mira, pensá 2 veces lo que estás haciendo, sé un poquito más sabio, si es desordenado en su vida? Un pastor, un predicador decía, hoy me toca salir a predicar, decía, y si tengo tiempo voy a hablar. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Y esta para los diáconos, para los servidores, para los que queremos servirle al Señor, que es fuerte también, ¿verdad? Pero esta está en la palabra, pues eso no lo digo yo, eso lo dijo, dice en la primera carta de Timoteo, ¿verdad? Dice, los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir ni beber mucho vino. ¿Por qué lo de mentir? Porque lo que decimos lo tenemos que hacer y lo tenemos que comprobar con los hechos, ¿no? Si yo digo algo y no lo hago, estoy mintiendo. Y no hay mentiritas blancas ni mentiritas azules. Mentira es mentira, ¿verdad? Ni hacer trampa en los negocios. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener, aquí le repite también, deben tener una sola esposa, dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Ser ejemplo, ¿verdad? Tener testimonio. Las mujeres también deben ser respetables, no deben ser chismosas, sino más bien serias y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Hacia ahí tenemos que apuntar. Yo por eso les decía que esto, lejos de ser un desmotivador, que uno diga, pero ¿y cuándo llego? Tampoco esperemos ser todo eso para servir. Estamos en un proceso y Dios nos va a ir transformando. Si yo espero de repente tener el 100%, ya de repente ya voy a estar, ya voy a tener alas, qué sé yo, pues, ¿verdad? Es un proceso, lo que tenemos que tener la decisión y la convicción de caminar hacia ahí. Regularmente los actos deshonestos o la deshonestidad empieza con una idea, con un pensamiento, ¿verdad? Si uno se da cuenta, todas las cosas que existen y todas las cosas que se han hecho han surgido de un pensamiento, de un deseo de las personas, ¿verdad? De ahí nacen las buenas cosas y de ahí nacen las malas cosas que uno va a hacer. Regularmente las cosas, muy pocas se harán por impulso, así nada más. No, regularmente uno piensa algo, pues. Ven a una patoja pasar, somos casados y pues algo nace aquí y piensa. Ven algo que se lo pueden robar, digamos, les gusta primero, les entró por los, qué bonito esto, ¿verdad? Después ya lo pensó, pues. El que ya piensa algo malo está a punto de cometerlo. Por eso es que es muy importante que cuidemos nuestros pensamientos. El que ya pensó en algo malo está a un paso de que las cosas pasen, ¿verdad? Obviamente pueden dejar de pasar, pues, pero ya está en el camino. O sea, ya dio el primer paso. El pensamiento de hacer las cosas malas es el primer paso hacia que uno quiere, hacia que las cosas pueden suceder. Entonces, el cuidar los pensamientos es muy importante. Miren lo que dice la palabra con relación a eso. En la carta que le escribía Pablo a los filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud en alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar.
¿Por qué? Porque si uno piensa en todas estas cosas, eso se va a convertir en las cosas que uno hace, pues. Si uno piensa en la justicia, va a ser justo. Si uno piensa en las cosas puras, si uno piensa en las cosas amables, en lo que es de buen nombre, si uno se lo mete en su corazón, lo cree y lo piensa, eso es lo que uno va a terminar haciendo. Por eso es que es muy importante cuidar los pensamientos. Ya vamos a ir terminando la parte de la honestidad y después vamos a pasar a otro tema. Al final, la honestidad es una forma de vivir. Esta es una forma de vivir, es una forma de hacer las cosas día a día. En Mateo 18:1 dice que en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios ustedes tienen que cambiar su manera de vivir. La honestidad es una manera de vivir. Es una manera de hacer las cosas, una manera de comportarse, es una forma de vida, al final. Y dice, y ser como niños. ¿Será que uno, o ustedes habrán oído alguna vez que alguien le diga a un niño que es deshonesto? No, la pureza de los niños, eso lo adquieren las personas con el transcurrir de los años, ¿verdad? Uno deja que esa inocencia o uno deja que esos principios con los que los niños o con los que uno nace vayan cambiando en el camino, ¿no? Pero Dios lo que nos invita es a tener un corazón tan limpio, así como lo tiene un niño, ¿verdad? La honestidad no es fácil. Yo eso, después de leer y todo lo que dice ahí, eso no es fácil. Pero yo sí estoy convencido de que el premio de la honestidad es increíble. Una persona honesta, el pecado, ustedes saben que ata a las personas, ¿verdad? Cadenas que uno se pone y romper esas cadenas se puede, pero no es fácil, ¿verdad? Es duro, digamos. Entonces, Dios nos está invitando en esta primera parte a que vivamos con honestidad. Y ya nos puso varios ejemplos ahí de lo que significa, de lo que es honestidad.